eh, nuestro live del día de hoy, que quisimos darle un espacio a las constelaciones familiares para, para que la gente pueda saber en el fondo de qué se trata, cuál es la dinámica, en qué les puede ayudar, en qué les puede aportar. Así que eso, pues, ahí se están uniendo algunas personas, así que saludos a todos los que se están uniendo, a los que van a ver el live. Y si quieres, partamos la conversación nomás, pues, querido. ¿Te tinca? Buenísimo. Tú me, tú me indicas cómo Eh, partimos hoy día. eh, partamos en el fondo primero contándole a la gente de qué se tratan las constelaciones familiares. ¿Qué es? O qué, no tan técnico, pero como que se pueda, ¿cierto?, entender desde un punto de vista como más coloquial, pues, ¿ya? Así que Perfecto. ahí, dale tú. Buenísimo. Bueno, las constelaciones en general es una, podríamos decir, una terapia que lo que busca o lo que percibe es el orden antes del amor. ¿Y qué significa el orden antes del amor? En el fondo, apoyarte a la persona que te está haciendo la terapia o que tiene un conflicto en que las cosas se ordenen antes de que haya amor o de que persista el amor. ¿Y por qué partimos así tan como diciendo, oye, pero ¿por qué el orden? Porque en general las personas lo que le afecta mucho en la vida es que tienen muchísimo amor. Y lo hemos conversado un montón de veces con la señora. Hay mucho amor por cada uno, mucho amor. Tanto amor que podemos ser leales a la familia en eso que lleva generaciones haciéndose de igual forma y que no llega a ninguna solución. Entonces, por amor, yo tomo y sigo mi patrón familiar, que puede ser el patrón de escasez, el patrón de divorcio, el patrón de aborto, el patrón de abuso, el patrón, un montón de patrones que estamos haciendo día a día y que lo estamos haciendo siempre. Y las constelaciones te hablan diciendo, oye, pero este amor, tanto amor, no está solucionando nada. Lo que hay que hacer aquí es poner orden. Entonces las constelaciones vienen a decir, si tú pones orden en tu vida, de tu perspectiva, de cómo ver las cosas, la vida va a cambiar. La vida en ese tema va a dar un giro importante. Entonces, la constelación busca eso, mover cosas, observar un conflicto, darte cuenta de que el conflicto vive en ti y una vez que tú ordenes ese conflicto, que lo observes, que seas capaz de moverlo, ahí es donde va a ser la magia. Y, y por qué, también porque hablamos del orden, porque muchas veces la gente se siente bloqueada, se siente que no avanza, que hace mucho esfuerzo, casi como que está ahí todos los días y no avanza, y es porque no es un tema de esfuerzo, no es un tema de sacrificio, es un tema de orden. Que aquí hay algo que hay que cambiar, que hay que mover, y eso hace que las cosas como que surjan, que exploten, que se muevan. Correcto. Eh, Ahí aportar de que es una herramienta terapéutica, ¿cierto? Que sirve para poder identificar estos tipos como de relaciones que no están ordenadas dentro del ámbito familiar, ¿cierto? Que se establecen dentro de este sistema familiar y hay como ejemplo para que las personas que nos están viendo puedan entender que, por ejemplo, cuando alguien toma alguien que es hijo o hija toma el rol de madre o padre dentro del sistema. Entonces, eso lo hace por amor, ¿cierto? Desde una... no lo hace de forma consciente y por lo tanto ahí se provoca una especie de tapón energético, ¿cierto? Y para eso sirve la constelación, para que todo ese amor que las personas tenemos y que por amor tenemos lealtades hacia el sistema familiar, podamos ir haciendo como ese orden para que las cosas empiecen a fluir, así como decías tú, Cris, cuando las cosas ahí están como estancadas y tú sientes que estás luchando y de repente puede que haya ahí alguna
especie de tapón energético en este, comillas, desorden, ¿cierto? Así que, bueno, ahí los que se están uniendo, si quieren dejar sus preguntas, qué sé yo, lo pueden hacer. Eh, y eso te puedo ir complementando de acuerdo a lo que tú fuiste indicando. No sé ahí cómo vamos siguiendo, cómo seguimos. Claro, el- lo que tú dijiste, la lealtad, yo creo que es el tema que mueve a las constelaciones, porque por amor nosotros podemos hacer cosas que si lo viéramos una perspectiva muy adulta, nos daríamos diciendo, ¿cómo puedo seguir avanzando en esto, haciendo lo mismo que hace mi mamá? Si sé que mi mamá, no sé, pues, hablaba del dinero que siempre era escaso, que siempre era poco. Pero es que las personas tienen mucho amor. Y esta veces uno puede decir, ¿de dónde tomé esta decisión? La tomé realmente antes de venir acá, hice un contrato, dije yo, mamá, papá, te voy a seguir en esto, ancestros, te voy a seguir en esto, linaje, te voy a seguir en esto. O dices, yo lo voy a solucionar. Y te ponen la capa del Salvador. Dicen, yo voy a solucionar, yo voy a salvar a este clan. Pero el tema de salvar a un clan o salvar a la familia es también parte de casi una idea súper compleja, porque en el fondo a la familia no hay que salvarla. A la familia lo que único que tiene que hacer uno, o lo que hace uno con las constelaciones, es decir, cómo yo cambio esta perspectiva para mí, y en ese cambio de perspectiva tan maravilloso, ayudo a los que vienen y ayudo hacia atrás. Claro, Pero siempre la mirada de que entendiendo que es un sistema, y que ahí podemos ir adentrándonos más, Sandra, de que este sistema cuando va cambiando, se va trabajando, es una cosa maravillosa porque tú puedes ayudar a los otros, puedes ayudar a los que vienen y también a los que fueron, porque toda eso es información. Al final, todo es una información. Y la constelación lo único que tienen es que te permite observar ese conflicto más que para solucionarlo, para darle un final, para darle un término, para que eso que tú estás luchando tanto, te des cuenta que en el fondo no hay nada que luchar, no hay nada que, como decir, seguir peleando, sino que hay que tomar este conflicto y dejar que el espíritu o, claro. o la divinidad, por así decirlo, o el espíritu en la constelación, sea el que los solucione. Que se haga ahí el orden. Mira, ahí tengo dos cosas para contar. Primero, ahí Karen nos dice, ¿existe diferencia entre hacer las constelaciones con monitos o con personas vivas? ¿Es el mismo movimiento energético? Eh, Obviamente que ahí no hay, para mí, no hay diferencia entre si el monito es un monito de palo, de madera, ¿cierto? O un monito con rostro, o un palito, o lo que sea. Eh, no tiene incidencia, eh, tampoco en las representaciones físicas cuando se hacen constelaciones en grupo, porque el movimiento energético es el mismo. Eh, Tú yo creo que estás de acuerdo conmigo. Sí, ahí hay unas cosas que depende, porque las constelaciones antiguas, y aquí me va a salir un poquito cualquier Sí, cosa, ahí me va a ir. En las constelaciones antiguas, las constelaciones tradicionales, ahí no hay diferencia, obviamente, como lo dice la señora. Lo van a sentir igual, las personas lo van a sentir igual, y el movimiento y la información que va cambiando es lo mismo. O sea, si tú te haces una constelación individual, por ejemplo, con monitos, va a ser el mismo movimiento si es que fuera con personas vivas, pero hay una diferencia en el sentido. Y eso es súper importante darse cuenta. Por ejemplo, cuando tú lo haces con muchas personas, ellas van a tomar el personaje, se esa pregunta. Ellos van a tomar ese personaje, van a tomar esa información, y la persona que va tomando la información también de alguna forma, su vas vez, sintiendo sí, en el va a sentir cuerpo. exactamente. Y en ese sentido también va como eliminando información. No necesariamente toda la información, pero sí la va eliminando. Entonces el movimiento también se va a la persona que interpreta o que vive este papel, que por ejemplo tocan a veces abuelo, abuela, mamá, papá, niño abortado, temas con
otras familias, energía asesina, conflictos, y eso hace que se mueva. Entonces, claro, cuando tú tomas el papel, eso es la diferencia. Pero, tal como dice la Sandra, para la persona que está viviendo la constelación como el que está, dijo, tengo un dilema o tengo un problema, quiero constelar, Claro, para él va a ser lo mismo. Y lo otro es que para las nuevas constelaciones, eso es como igual, por un sentido por algo muy interesante que ponen las nuevas constelaciones, que es la fuerza sanadora. Y la fuerza sanadora, podríamos decir que es como el espíritu, como es el poder creador, o el poder de la diosa, o el poder de Dios, como quieren llamarlo. Y ese, y eso es lo que sana, eso es lo que transmuta. Y es impresionante cómo lo hace, porque tú colocas esa fuerza sanadora en algún lugar y él empieza automáticamente a mover cosas. Entonces, entre las nueve y las antiguas constelaciones o tradicionales hay diferencias, pero nosotros vamos a enfocar obviamente a las tradicionales, que es como lo que todo el mundo conoce, pero la constelación en sí va a mover mucho, entonces que el presente va a sentir, va a sentir, muchas veces siente el enojo, siente el odio, o siente el amor que claro. hay. De repente, como dices tú, se siente el enojo, la enfermedad, alguna discapacidad, se puede sentir vivencialmente. Pero el movimiento, claro, como dices tú, energéticamente, el que está constelando, el que llegó ahí con su tema, ¿cierto? Ese movimiento va a ser igual de reparador. Ahora, el objetivo, ¿cierto?, es poder identificar qué es lo que quieres constelar, porque es algo que te está eh, a lo mejor ahí taponeando energéticamente y es importante que la persona tenga claro lo que quiere constelar porque se puede, ¿cómo se llama esto? Prestar como para, sí, es que quiero constelar a mi familia, ya, pero ¿qué cosa? No, es que no, mi familia es rara, pero ¿por qué rara? Entonces, ese es como un poco el consejo de que la persona de forma consciente vaya a su inconsciente y que pueda identificar qué cosa perjudicial o qué cosa está ahí haciendo una traba en el tema energético para poder verlo en este campo constelado y poder hacer estas reparaciones y esta sanación consciente, ¿ya? Eh, Eso. Y bueno, que nos puedan seguir ahí haciendo preguntas, los que están conectados, para ver si tienen ahí cositas que contar o si alguien de los que está conectado ha tenido experiencia en constelación, también sería interesante que alguien nos pueda contar cuál es su experiencia, ¿cierto? Por supuesto. Por mientras, siéntense en la libertad de hacer preguntas y las personas que lleven esto también, si es que quieren dejar comentarios Sí, después. claro. Hay otro principio de las constelaciones que es muy importante y que en el fondo entiende y maneja algo que a nosotros nos cuesta como ser humano, es el tema de la jerarquía. Es decir, que tu mamá y tu papá es tu mamá y tu papá. Hijos de tus hijos son tus hijos, de tu pareja es tu pareja. ¿Y por qué le hago ahí esto? Porque pasa mucho, y aquí también viene el orden, pero si estamos hablando de la jerarquía, es que yo, por ejemplo, yo estoy cuidando a mi mamá, me pongo a cuidarla, me pongo a decirle, mamá, no hace esto, mamá, no hace esto otro, mamá hace esto, y me empiezo a convertir en la mamá de mi niño. Y en términos de las constelaciones, eso es funesto, porque tu mamá es la grande y tú eres la pequeña. Y cuando vienes a tomar un lugar, que puede ser por la razón que sea, muchas veces por amor, de que no por amor, la vida dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Tú no estás disfrutando de un lugar, tú tienes un lugar, ¿por qué te estás convirtiendo en la mamá de tu mamá? Y empieza ahí los bloqueos, empiezan ahí la enfermedad, empiezan ahí como la lentitud, porque no estás viviendo lo que tú necesitas, lo que tú tienes que hacer.
hacer como hija, claro, o lo que tienes que hacer como papá, o lo que tienes que hacer como pareja, porque las parejas son pares. También se dan muchos problemas, muchos problemas. Pero aprender a saber cuál es tu lugar es esencial, porque cuando tú no lo ves o cuando tú no lo vives, ahí hay un temazo, porque la vida, los ancestros dicen, no, esto no, entonces bloquea. ¿Y qué cosa puede bloquear? El amor, el dinero, el dinero, el trabajo, la pareja, empieza a bloquear. Y los otros dicen, ¿usted está tomando un lugar que no le corresponda? No, y es no. Pero claro. nosotros somos más, digamos, porfiados y nos cuesta darnos cuenta que se trata de amor. Yo tengo que entender que mi papá y mi mamá son los grandes. ¿Y por qué son los grandes? Y aquí termino siendo para darte el paso. Porque ellos nacieron antes, Sí, claro, solo por eso. solo Y por eso. te dieron la vida. Y como te dieron la vida, ellos son los grandes. Ellos te dieron el regalo que nunca, nunca vas a poder devolver. De hecho, a todos los que están escuchando, traten de devolverle la vida a mamá o a papá. Busquen algo que sea comparable a la vida y no van a No, encontrar nada. Nada. Por eso, nosotros debemos respetar a papá y mamá. Que no significa creerlo, que no significa, solo significa que es agradecer porque me dieron la vida. Y eso es invaluable. claro. Ahora sí, Sandra. Sí, el tema es que la gente dice, pero es que mi mamá es aquí, mi papá es allá, no sé qué, me hacen esto, mi papá nunca estuvo presente, mi infancia fue como la bla, 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 bla. Pero ese es el fondo de lo que persigue la constelación, es poder hacer ese orden, darle el espacio, poder sanar esa situación que te dolió como niño, esa vulneración que tuviste como niño, como joven, etcétera. Y una vez que eso se ordena, empieza a fluir de una manera increíble la vida, porque ya no tienes esa maleta gigante que arrastras, que es resentimiento, rabia, ¿cierto? Y eso también genera creencias limitantes. Y al generar resentimiento, rabia, creencias limitantes, pucha que se va poniendo pesada la maleta. Entonces cuando uno va soltando, va perdonando y va haciendo ese orden en este sistema familiar, que tú bien dijiste que es un sistema vivo, porque nos sirve a nosotros, sirve liberar a los que vienen y de alguna manera los ancestros se empiezan a acomodar también. Entonces, los ancestros también, de alguna manera, aunque están en otro plano, reciben ese reconocimiento. Entonces, es importante entenderlo desde ese punto de vista. Sí. Ah, Ahí voy a tomar la pregunta que dijo Anaya 826 porque es una gran pregunta. Y generalmente pasa harto en sesión. ¿Cómo puedo saber qué es lo que realmente debo constelar? ya, sí, claro. No, Te agradezco un montón. En general, desde mi experiencia que he visto con pacientes, ¿cómo sé yo lo que tengo que constelar? Y lo decía una profe, que me ha dicho un montón de consteladores, lo que esté bloqueado en tu vida, lo que no funcione, lo que por más que hagas todo tu esfuerzo, sacrificio y lo demás, si no anda, ahí hay un bloqueo. Y ojo, que el bloqueo de los ancestros es un bloqueo, es como que te pusieran un muro acá. claro, Y no importa con qué ejército vengas, no se mueve, es un bloqueo. Pero si tú sientes que no tienes bloqueo, que eso también es como un bloqueo, así como diciendo, oh, estoy súper bien, lo, yo lo tengo más todo sanado. que he llegado a decirme, no, si no tengo nada, etcétera. Y eso es la típica también, sí, pero pasa, si estamos todos evolucionando. Ahí lo más interesante es saber cómo estás con mamá y papá, que yo creo que eso es lo primero que se ve con la constelación. Cómo tú observas a mamá y a papá. Y generalmente, creo que me ha tocado, nunca he visto una persona que a constelar por primera vez
y que tenga a su mamá y a su papá ordenados. ¿Qué quiere decir eso? Mamá y papá son los grandes, por lo tanto tienen que estar Antes de la lo persona que va a constelar, ¿cierto? alto o detrás de Atrás de claro, en su lugar también, en su lugar porque les corresponde. Muchas veces lo tienen ordenado, pero tiene a papá en un lado y a mamá en el otro. Y eso quiere decir que en el fondo cambió su perspectiva de lo que era mamá y que era papá. Y si tú lo tienes ordenado como adulto, tú puedes ver si tu niña o tu niño interior lo tiene ordenado. Y eso claro, es súper interesante porque cuando tú ves tu niño interior realmente no tiene, es súper desordenado y lo tiene una perspectiva súper compleja, porque es diferente como lo ve un adulto a como lo ve un niño. De claro. hecho, pasa mucho de que el adulto dice, no, si yo me llevo súper bien con mi papá y mi mamá. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacías en tu infancia? No, mi mamá era hacía esto, mi papá hacía así. Vamos a esa niña. Y le preguntamos a esa niña y esa niña no quiere ver a papá. Le cae mal mamá. Y eso es lo que hay que mover. Porque esa niña, que tal vez nos vamos a salir un poquito, un segundo, es para decir, la niña y el niño, literalmente, son los comandantes de la vida. Entonces, si la niña y el niño no están ordenados con papá y mamá, es súper difícil que tú estés ordenado como mamá. Entonces, ¿cuál es el primer consejo en esto? Valida tu perspectiva de mamá y papá. Porque si no están donde tienen que estar, ahí hay bloqueos. De hecho, es como decir, ahí hay bloqueos de cosas, bendiciones que tiene tu mamá, tu papá y tus ancestros, porque es como que cortar ahí algo acá. Entonces, todas las bendiciones que tienen tus ancestros no llegan porque tú tienes cortado el paso. Entonces, lo primero que haces es ordenar ese paso, que las cosas de mamá y papá fluyan para que tú puedas tomar estas bendiciones, para que puedas tomar esta energía. Y ahí es donde yo diría que es lo primero que puedes hacer. Como que finalmente no he visto gente que lo tenga ordenadito o que tenga el papá y mamá donde tienen que estar. Pero cuando se ordena, es súper bonito porque es como un milagro, como que cosas que estaban muy bloqueadas se desbloquean. Porque simplemente es como que hubiera dado una llave y ahora está corriendo el agua, está bajando, entonces ahora sí puede andar. Pero cuando hay un bloqueo, la Ya, llave está así. ya No, está, claro, claro. Y eso pasa mucho para que la gente como que nos entienda, cuando en la dinámica familiar la madre es muy de carácter fuerte, ¿cierto? Tal vez mandona, como son las mamás. Po. Y el papá un poco ahí como más disminuido, qué sé yo, y ahí ya se genera un tema con esta energía eh, femenina, masculina, y que los niños la van de alguna manera percibiendo de una forma no sana. Entonces, no, que mi mamá es mandona, mi mamá me mandonea, qué sé yo, es súper pesada mi mamá y, no, yo amo a mi papá porque mi papá nunca me pegó o mi papá nunca me retó. Entonces, ahí ese niño se crió en esa dinámica, entre comillas, disfuncional, entre comillas, eh, y ese niño está viviendo dentro de ti, pues, o esa niña está viviendo de ti, dentro de ti, con esa disfuncionalidad, y es ahí donde, como dices tú, se provoca como ese bloqueo que viene de la línea materna y de la línea paterna, porque, o sea, si no nos llega la energía ordenada de mamá y de papá, tampoco nos va a llegar la energía ordenada de nuestros 4 abuelos, de nuestros 8 bisabuelos y así de todos los ancestros para atrás. Po. Entonces, la idea es que vamos caminando de una manera pudiendo recibir todas las bendiciones, como dice Cris. Entonces, por eso es importante poder hacer estos movimientos o poder hacer terapia de constelaciones. ¿Sí? sí. Y ahí hay algo importante e interesante que tocaste, el tema de mamá. Y por ejemplo, en la experiencia, y esto lo digo mucho por lo que he visto en las constelaciones, por las constelaciones que me han hecho a mí, por todas las experiencias y el trabajo que uno hace,
si hay algo que uno tiene que trabajar pronto en la vida, es la conexión con mamá. Porque mamá tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con el amor, con ese amor de que eres capaz de nutrirte a ti mismo, de para crecer, de ese apapachamiento, en astrología de cáncer, si lo quieres Claro, ver así. Entonces, si uno ve esa perspectiva, se empieza a dar cuenta que muchos de los problemas que tenemos es por amor, es por porque amor, por tenemos falta, mucho, claro, por falta de amor, como tú dices, o por el amor excesivo, ese excesivo. amor que en el fondo no te permite ver, por ejemplo, las fallas del otro, no te permite, por ejemplo, ver que el otro te está engañando, que te está haciendo daño, que te está haciendo... Entonces, es mamá. Al final es mamá, termina siendo como mamá, como me quería. Para las mujeres generalmente también tiene que ver el amor de pareja con papá. Claro, Pero es mamá, porque si mamá tú veías que mamá, por ejemplo, estaba casada con tu papá, y tu papá la golpeaba, y ella decía, no, que no importa, hija, yo me quedo contigo, me quedo aquí por ti, tú vas a decir dos cosas, o dices, así es el amor, o no quiero este amor. Entonces claro. va a empezar la relación con los hombres súper así como, no, no quiero ningún hombre, o me voy a buscar estos tipos Me, que claro, son, me banco este tipo de amor porque así lo conocí y así lo viví y mi mamá lo hizo así, entonces yo inconscientemente lo acepto así. eso no me hace la clave de eso, porque mi mamá lo hacía así, entonces eso es lealtad. Ese es Claro, el claro, es que yo soy leal a lo que aprendí en la infancia, a lo que vi de mamá, es lo que vi de mamá. Y lo que vi de papá es la que construye tu personalidad, es lo que construye esta identidad, es lo que va a decirte, oye, estas son mis heridas y como adulto las voy a vivir igual con mi pareja. Y pasa mucho, es como, bueno, y si tienen dudas, pregunten nomás. Sí, sí, esto es para sí, ustedes, los que están escuchándonos. Entonces yo voy a vivir mi vida, aunque no quiera, la voy a vivir como esa experiencia. Y es súper fuerte porque al final uno dice, oye, pero mujeres muy inteligentes, hombres muy inteligentes, viven con personas que las maltratan, que las tratan mal, que en el fondo le dicen que son inútiles, y se quedan ahí porque su inconsciente, tal como decía Sandra, es leal a mamá, es leal a papá. Y eso genera que por mucho que quieras cambiar, si no cambias esa perspectiva, te cuesta. O pasa también al revés, que es como, no, no quiero esto. Y empiezo a rechazar a mamá. Y para la vida, rechazar a mamá es rechazar a la vida. y rechazar la nutrición, en el fondo es como rechazar la creatividad, rechazar la bendición, rechazar la naturaleza, o sea, es tan potente que es como dices tú, por rechazar la vida. ¿Sí? Y si tomas eso, lo podemos llevar a la Pachamama en nuestro planeta. Es como rechazar al planeta. Es como decirte, No porque el planeta quiero estar, te da vida, te entrega, y tú le dices, no, no quiero más. no No quiero quiero vivir, esto, no quiero esto. Y ser y no tener vida, y rechazar la vida, significa que tú mismo te bloqueaste, tal como dice Alejandra, la creatividad, la abundancia, el dinero, el amor. Y es como, wow, estoy siendo bloqueado por mí mismo. Y ese es el punto de una constelación también, es darte cuenta dónde estás siendo bloqueado por ti mismo, porque son tus creencias, son tus perspectivas, son tus emociones, son las experiencias que viviste en la infancia, las que generan estos bloqueos. claro. Y, y bueno, pasa mucho también con la experiencia de constelaciones, en el caso mío, que yo he visto que las personas vienen por algo, ya, por ejemplo, no sé, su relación con su madre para poder hacer ahí el orden, qué sé yo, pero nos vamos adentrando y nos vamos dando cuenta que los abuelos o las abuelas era como la misma situación y probablemente los bisabuelos y así hacia atrás. Entonces, es algo que se va repitiendo por lo que conversábamos, que es por la lealtad. Entonces,
tiene que llegar un momento en todos los clanes en que haya alguien que diga, los amo, los quiero a todos, gracias por la vida, pero hoy decido liberarme y vivir mi vida de una manera distinta. Y eso también se considera un acto de amor, porque eso también libera mucho a los ancestros y bueno, a todos los papás, mamás, estando vivos, ¿cierto? Los libera y también ordena el clan. Y como dijimos anteriormente, sirve para todo. Sirve para tus hijos, para los que están ahí en la misma línea que tú, tus hermanos, ¿cierto? Tus primos. Y se ven beneficiados todos. Entonces es una bonita experiencia para poder hacer que estos vínculos se puedan ir de alguna manera fortaleciendo y fortaleciendo la relación, ¿cierto? Sí, es que ahí también, como siempre, nombraste algo muy bonito y también muy fuerte, que pasa que en algún momento el clan dice, va a venir un salvador. Ya, pero ese salvador lo va a tomar consciente o va a ser el rebelde, va a ser la oveja negra. La oveja negra, claro. Va a ser la oveja negra. ¿Y qué significa eso? Que si todos son artistas, él va a ser contador. Que El si, rarito, el rarito claro, de la familia si todos son de derecha, él va a de ser de izquierda. izquierda. Y si todos fueron a la universidad, él se va a ir a estudiar a la vida y a viajar. Que si todos, no sé, se casaron por la iglesia, él se va a casar ahí en Tailandia No y hay va a ser budista, nadie. esa cosa. Y siempre esa oveja negra es súper necesaria. Es como el necesario porque tiene que dar la vuelta porque tiene que poner una perspectiva distinta en el plan. Tiene que decir las cosas pueden ser distintas. Entonces, los que se sientan oveja negra, pueden poner también ahí si se sienten oveja negra, están ahí por, porque son súper valientes. Porque hay que ser valiente para ir en contra de todo lo que siempre se ha hecho igual. Tienes que ser muy valiente, tienes que ser un alma muy fuerte, muy evolucionada para decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar esto. Me voy a ir en contra de todos. Ojo, es en contra de todos. Pero es para que aparezcan nuevas perspectivas, porque dice, si aparecen nuevas perspectivas, podemos sanar al tema. Pero eso es como, es el deseo. Y eso genera que pueda haber alguien que se dé cuenta que sanar no significa ir en contra ni seguirlo. Significa tomar tu propia vida. Tomar la Porque, vida. porque el plan siempre, no me acuerdo, lo leí no me acuerdo en qué libro lo leí, pero yo quedé muy asombrado cuando lo estaba leyendo, que decía, el clan tiene dos inconscientes. Uno que dice, por ejemplo, Sandra sigue, hace todo lo que hicimos nosotros. Y la Sandra dice, bueno, ya yo voy a hacer todo lo que hicieron ustedes porque yo los amo y lo voy a hacer. Y hay otra parte del inconsciente que dice, Sandra, tú tienes que hacer tu vida. Y uno puede decir, pero eso es contradictorio, porque una parte me está diciendo, sígueme, hace lo mismo, o haz lo contrario, pero ahora me está diciendo que haga mi vida. Y es porque, claro, siempre hay un inconsciente que habla de que sígueme, sé leal, pero en verdad lo que está buscando, tú haces tu propia vida, tú sánate, por así decirlo, y haces tu propia vida. Porque eso es en verdad lo que puedes hacer en el plan familiar, hacer tu propia vida. Y eso es fuerte. Porque para vivir tu propia vida tienes que ser adulto. Y para ser adulto tienes que ser capaz, desde la práctica de las constelaciones, de ver a mamá y a papá y agradecerles por la Por la vida. Hacerte vida. responsable tú de tu vida para que puedas hacer tu vida. Y hacer tu vida significa que si decides hacer lo mismo que hacía mamá y papá, es porque tú lo decidiste. Si quieres hacer lo contrario, porque tú lo decidiste. Y si quieres hacer algo que nunca se había hecho, porque tú lo decidiste. Y esto, y aquí te doy el paso, porque esto es siempre me acuerdo que es importante. Si tú estás en paz con mamá y papá, el plan, los ancestros van a decir, hace tu propia vida, te damos la bendición. Pero si no estás en paz con mamá y papá, dicen, No hay "Mm, caso. mm, No hay- mm".
Qué increíble, ¿ah? Mira, ahí Beauty Liz dice, hola, ¿y en la terapia de constelaciones se puede ver la carencia económica? Claro que se puede ver la carencia económica, se puede revisar desde mamá, ¿cierto? Pero también desde papá, y se puede mirar ahí qué es lo que sucede por esa carencia económica y se puede trabajar, así como se puede trabajar, no sé, el abuso, se puede trabajar alguna rabia, algún sentimiento que te persigue y te persigue ese sentimiento. O sea, se puede trabajar de todo, se puede constelar todo, ¿cierto, Cris? ¿Qué dices tú? Esa siempre es una buena pregunta porque hay estas personas que vienen a trabajar eso. Y tal como decía Sandra, se puede trabajar del ámbito de mamá, del ámbito de papá, pero sobre todo lo que son los recursos o que son, porque aquí hay yo creo que lo escribió súper bien Liz, incluso, la carencia, La carencia. porque aquí la carencia significa que yo o que yo tengo la información, por ejemplo, en el centro que decía, para ser feliz hay que tener poco. Claro, O el dinero es malo, o los claro. que tienen muchas casas O, son personas. claro, o el dinero es sacrificio. Entonces, para Sí, tener dinero me tengo que sacrificar, porque todo mi clan se sacrificó. Entonces me duele el dinero. Entonces mejor no sí, o, lo tengo. sí, o como tú dijiste, o por ejemplo, aquí voy a poner ejemplos de cosas que yo he visto en comparación. O por ejemplo, mi familia fue estafada. Claro. O yo, o uno de mis ancestros fue un estafador. Mm, Entonces, para mí, como para subsanar eso, yo quiero la diferencia económica. Porque no puedo salir, no puedo hacer más. Y también algo que se mencionó antes, pero esto también es como son los tips importantes de esto, que si yo no estoy en paz con mamá y papá, yo tampoco puedo ser más que papá y mamá. No tengo Y la es, autorización en el fondo. y es porque más que, y tal como la autorización, que tal como dices tú, y pues, más que eso, es por lealtad. Claro. Como yo no estoy con mamá y papá y no puedo hacer mi vida, no puedo ser más que ellos. Y eso significa que si mamá y papá tenían, no sé, nunca tuvieron casa, yo por todo el esfuerzo que haga no voy a tener casa, porque yo por lealtad digo, yo no puedo ser más que mamá y papá. Entonces no puedo tener más recursos económicos. Entonces, ¿qué hago por amor? Carencia. Y Carencia. eso tiene que ver con el boicot, como que yo me auto boicoteo las oportunidades que tengo para tener más recursos. Entonces, sí, desde la constelación se puede ver esa perspectiva y se puede ver obviamente a los ancestros, cómo veía mamá, cómo veía papá, esto. Generalmente depende del número de sesiones, porque todo movimiento viene con mucha información, entonces tampoco se puede hacer todo en un momento, Exacto. pero si te das cuenta, es por mucho como veía mamá y papá, y si mamá y papá lo veían así, porque ancestros lo veían así. Y cuando tú tomas eso y lo empiezas a observar y empiezas a aplicar el amor, pero primero el orden, que es el orden, es la fuerza, esa fuerza de decir, oye, las cosas hay que hacerlas así, tenemos que cambiar esto, más que ser leales. Entonces ahí donde uno dice, oh, sí, esto es importante. Porque también los recursos económicos tienen que ver con la autoestima. Entonces, si tu Sí. autoestima la, le falta el trabajo de decir, oye, tengo que sentirme bien con esto, tengo que saber, por ejemplo, cómo cobrar, cómo decir el valor de mi inversión. Entonces ahí también se produce un tema de lo económico. Es un temazo en las comparaciones. Es como decir, esto realmente tiene que ver cómo yo veo mi interior. Al final, aunque a las personas les cuesta a veces entenderlo, es como yo siento en mi interior, el dinero, por ejemplo, Claro. cómo lo voy a vivir y es lo que se me va a presentar. Claro. Es como decir cómo es mi relación con el dinero. Me da miedo, me siento bloqueado,
y ahí uno puede empezar a, como a indagar de forma inconsciente qué es lo que uno siente y también qué creencias limitantes están en el clan. Como decíamos al principio, o sea, el dinero es malo, el dinero es sacrificio, eh, el dinero va y viene, el dinero no se queda en esta casa, el ahorro es un agobio, y así un montón de creencias limitantes que uno puede determinar y mirar y ver ahí cómo funcionaron nuestros ancestros y preguntando, qué sé yo, a los padres, cómo eran los abuelos, qué sé yo, y ahí uno dice, chuta, en realidad entonces aquí está mi problema, porque si todos ellos decían eso y quiero tener una vida, no sé, cómoda, qué sé yo, tengo que empezar a hacer cosas para que ese flujo de abundancia se empiece a abrir. Y eso es para todos los conflictos en realidad, es para todos los conflictos. Y, y por eso es que son tan interesantes las constelaciones, porque cada vez que uno hace el movimiento, uno empieza a ver en realidad los cambios, pues, y se empieza a ser consciente de cosas que estaban ahí marcando la lealtad, marcando el muro, ¿cierto? Con el clan, ¿sí? Así, de hecho, ahí hay un temazo también de que, bueno, si volvemos al dinero, que es como el tema siempre tocan el dinero en las constelaciones, tiene que ver también como fuera este vaso. Digamos que este vaso está lleno de información. Entonces, si yo no saco la información del vaso, de la vasija, que no sirve, es difícil que yo pueda ingresar la información. Es difícil que yo pueda cambiar mi relación con el dinero, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, y esto es como una perspectiva interesante desde la cualquier terapia, si yo me doy cuenta cómo hablo del dinero en el día a día, de, por ejemplo, y esto es un ejercicio que lo pueden hacer en sus casas, si se imaginaran millonarios, mucho dinero, que le llega mucho dinero, que se ganan 1.000 millones de pesos, y te preguntan, ¿qué vas a hacer con esos 1.000 millones? Y muchos vienen y dicen, no, yo voy a llevar a mi mamá, no, yo voy a llevar a mi papá, me voy a comprar una casa, y voy a ayudar a las personas, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro. Y el dinero dice, ¿y dónde está la parte donde tú vas a hacer algo para ti? Por ejemplo, ¿dónde está la parte donde vas a evolucionar con O esto? ¿Dónde está la va a parte disfrutar, o va a disfrutar. que lo, ok, claro, y tú lo dijiste, ¿dónde lo disfrutas? Entonces el dinero a muchas personas no les llega porque no lo disfrutan. Y esto tiene que ver mucho con me acuerdo de una clase que vi un profe que decía, si el dinero no lo tienes como como esa novia o novio en los primeros meses donde todo es cariñito, amor y todos se están conociendo y todo es bonito, si no tienes esa actitud del dinero, el dinero se va o no llega más. Claro. Y es igual para la vida. Si la vida no se disfruta, y esta mamá de nuevo, si no se disfruta, aquí se para este flujo y se paran muchas cosas. Entonces, por eso mamá termina siendo esencial en las constelaciones. Mira, ahí Nora nos consulta, ¿qué es mejor, constelar individual o en grupo? Mira, yo personalmente prefiero las constelaciones individuales. En grupo eh, sirven y todo, pero de repente se pueden dar dinámicas tal vez que son un poco más complejas, tanto para los asistentes como también a lo mejor para el propio constelador, pero en general yo prefiero que es la primera, como el primer eh, espacio donde, porque uno empieza como a explorar en esto de las terapias, entonces como en el primer espacio
para mí es mejor que sea una constelación individual. Yo no sé, ahí qué opinas tú, Cris. Claro, para mí no es que una sea mejor que la otra, ¿Mm? no lo siento, son diferentes. Son Por ejemplo, distintas. claro, como decía la Sandra, la primera, cuando tú constelas individualmente, depende de cómo tú te sientas, porque aquí hay dos cosas y se agradece la pregunta, Nora, Marcos. Cuando tú constelas grupal, vas a, vas a tener un sentido de vulnerabilidad porque los demás van a ver esto, lo van a sentir. Puedes querer aparecer a tu madre o a tu abuelo o algún tema que es del pasado. Y si en el fondo te afecta mucho, porque lo estás viendo, entonces puede ser que no sea tan bueno para ti. Pero puede que otras personas sí, de hecho cuando lo ven, sanan muchas más cosas porque están observando como un tercero la situación. Mm. Y lo ven de distintas personas, entonces puede que le ayude o no. Todo depende de tu perspectiva. Y eso ayuda, y es bonito verlo también. Cuando tú estás en la individual y lo haces con muñequito, con cositas, de la forma, hay un montón de formas de constelaciones, también ahí tú estás resguardando un poco de tu tema y al mismo tiempo puedes hacer esas preguntas o puedes vivir esas emociones de forma con tu constelador o con el terapeuta que te esté haciendo eso. Entonces, si eso te acomoda, es mucho mejor para ti. Porque al final los movimientos energéticos se van a dar igual. El constelador va a llegar hasta donde tu campo, y esto es muy interesante, siempre es así, hasta donde tu campo te permita llegar. Muchas veces hay secretos en los ancestros y el constelador, o, y aquí tal vez voy a hacer un poco de juicio, porque también hay que entender que los consteladores somos todos distintos. Un buen constelador o alguien que esté al servicio del espíritu va a llegar a entender que los secretos no son necesarios de él, pero por una razón muy simple, porque ese es el secreto del ancestro, no es tu secreto, tú llevabas la información. Entonces cuando uno entiende eso, se da cuenta que solo saber que había un secreto es suficiente. Y cuando uno le dice al ancestro, tu secreto está bien contigo, yo ya no lo llevo, ya no lo necesito, puedes estar en paz con eso, tu secreto es tuyo, yo soy yo, eso es liberador para el ancestro, porque pasa mucho, mucho, y lo que quiere el ancestro es saber que había un tema, es que alguien diga, ese era tu tema, eso es lo que quiere el ancestro, no Claro. que ese tema en definitiva. Entonces, todas esas cosas te pueden dar tanto una constelación individual como grupal, depende de lo que te acomode. Si lo sientes como que para ti es mejor constelar grupal, hazlo. Si sientes que para ti la experiencia individual es mejor, hazlo. Si no estás segura, prueba. Pero para todas las personas es distinto. Y cualquiera te va a ayudar, cualquiera te va a apoyar. Pero entender que muchas veces lo que tiene, bueno, la mayoría de las veces lo que tiene el ancestro es solo saber, solo es como decir que había un tema. No necesariamente tienes que saber del tema. Si eso No, no es necesario estar copuchenteando ahí que pasó esto, lo otro. claro, El chismecito, no es necesario, ¿cierto? exactamente, y eso es lo bonito del ancestro, eso es lo bonito de las constelaciones, que no es necesario que sepas toda la información para poder trabajar y sanar algo. No es necesario que tú veas a todos los muertos o que sepas por qué murieron para poder salvar, ayudar a esos muertos. Lo que quiere, por ejemplo, un muerto cuando aparecen las constelaciones, que los que se han hecho generalmente siempre aparecen, no es necesario saber por qué murieron todos. De hecho, es importante decirle ahora te veo. De hecho, hay una frase sanadora, ahora te veo. Te veo. Y con decir eso, el movimiento del muerto cambia, porque el muerto también se mueve, y cambia a una perspectiva donde puede ir en paz, porque puede ir a la luz. Y eso es fuerte cuando uno empieza a comprender y se empieza a dar cuenta que es el espíritu el que ayuda a esos ancestros. Y como es el espíritu, tú no tienes por qué saber cómo lo hizo el espíritu. No, Y ahí está la gracia de la constelación. Y por eso a claro. mí me gustan mucho las constelaciones y vibro y me siento feliz cuando hago constelaciones
o participo en constelaciones porque es el espíritu que va a hacer todo ese trabajo. Y es el alma la que muestra el movimiento. Es tu alma la que dice, o el alma del ancestro que te dice, mira, está muerto, mira, hay un secreto. Y es el espíritu de la fuerza sanadora que dice, yo lo soluciono, yo lo muevo. Entonces uno dice, ¿y qué hago yo? ¿Qué hace el constelador? El constelador solamente observa, dirige y apoya. Pero la constelación en sí está tomada por el espíritu y el alma, es una conversación de ellos. Por eso hay tanta diferencia entre las nuevas constelaciones y las constelaciones tradicionales. Porque el constelador en la nueva constelación está pendiente de ciertos detalles, de ciertas cosas, de ciertas preguntas. Y su lado es como su coordinación es como de otra parte. Y eso ayuda un montón. Ujú. Pero si uno logra entender que es el espíritu el que va a sanar una constelación, que cuando entras a cualquier tipo de constelación, esa constelación va a ir con muchas bendiciones, porque ya estás entendiendo que no está en tu control sanar a nadie, ni siquiera a ti. Cuando entras a la constelación, aquí no vas a sanar tú, va a ser el espíritu que te va a ayudar, el espíritu que te va a sanar, el espíritu que va a mover los 40 días que después siguen. Y eso es maravilloso. Y ahí donde uno dice, por eso las constelaciones ayudan tanto porque no es parte del ego, no es parte de la mente, es un el espíritu, esa fuerza maravillosa la que te ayuda. No sé si Es- contestamos tu pregunta, Nora Montes. sí, yo creo que se contestó perfecto. Eh, los movimientos, efectivamente, los movimientos que se hacen en las constelaciones, uno puede pensar de que en algún minuto es uno el que está como moviendo, pero al final uno es solamente el intermediario entre el espíritu, ¿cierto? Y todo el campo morfológico que se abre en el momento del clan, porque ahí se abre una especie como de túnel de la verdad, una especie de túnel de la verdad en donde ahí uno puede entender algunas cosas y claro, uno se siente, como constelador, se siente que es el intermediario. No es que yo esté controlando tal o cual cosa, sino que se da de una manera muy perfecta. Y por eso yo creo que las constelaciones han ido como también evolucionando en ese sentido. Mira, ahí dice Nora Márquez, dice el constelador es solo un canalizador, o sea, es que no necesariamente, o sea, un constelador puede ser solo constelador, técnica, o también puede ser canalizador y que reciba información aparte, o puede estar en forma integral, complementando otras técnicas, pero que la base sea la constelación. O sea, no es ni lo uno ni lo otro. O sea, puede ser, depende de la persona en el fondo. Ahí no sé qué crees tú, Cris. Bueno, en mi experiencia, puede ser una persona que canalice porque le llega información. A los controladores siempre le llega información. Otra cosa es cómo la toma. Pero si tú lo ves desde una perspectiva, que esto es como si alguien quisiera estudiar constelaciones con nosotros, ahí lo podemos trayarnos un montón con las. Pero esto ya tiene que ver con sistémica. ¿Qué es la sistémica? La sistémica tiene que ver que hay ciertos movimientos en la constelación que quieren decir algo. Por Claro. ejemplo, cuando apunta, quiere decir que está apuntando a un asesino o a alguien que está siendo acusado en una constelación. Y eso realmente es así. Entonces, la sistémica estudia como eso. Eso de la antigua constelación, estudia como el movimiento de las personas tienen cierto significado y esos significados uno puede sacar ciertas conclusiones. Pero en la constelación, lo más importante, diría yo, es cómo estás con tu guía. Y alguien puede decir, ¿qué es el guía? El guía es el que te dice esto sí y esto no. Si no aprendes a sintonizarse con el guía, no te vas a canalizar absolutamente nada porque la información va a llegar. El guía te va a decir, por aquí sí, por aquí no.
Y puedes Claro, preguntar, ¿estoy alineado? Sí, sigo. ¿No estoy alineado? No, entonces me alineo de nuevo. Y te puede decir, por ejemplo, quiero elegir a esa persona, por ejemplo, en constelación de vida, quiero elegir a la Sandra. Y le pregunta a tu guía, ¿sí o no? Y dice, sí, ya, genial. Quiero elegir a la Nora. No, ya, no elijo Nora. El guía, y esto se usa no solamente en las constelaciones, hay un montón de terapias que usan el guía, que tienen otros nombres. Cuando uno se alinea con el guía, se está alineando consigo mismo. Podría decir que se está alineando con su yo superior, con su alma, con su cuerpo. Se está alineando consigo mismo. Pero también se está alineando con el creador. Entonces el guía está alineado contigo y te dice, por aquí sí, por aquí no. Y tú puedes preguntar lo que tú quieras al guía. Y el guía te va a decir, esto sí, esto no. Si también sabes sistémico, obviamente, vas a saber que ciertos movimientos hacen ciertas cosas y vas a decir, por aquí va. la técnica. Exactamente. Lo otro, Ya. tú ya tienes la actividad de canalizador, que ya recibes información, aunque todos recibimos información, por eso hago esa mención. Si tú recibes la información y aparte tienes a tu guía ahí trabajando contigo, va a ser como diciendo, ah, ¿esta información es del ego? Sí, entonces no lo tomo. ¿Esta información es del espíritu? Sí, ya, entonces no sé. Entonces un constelador puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero si aquí es el punto, que tanto en las nuevas constelaciones como en la antigua se habla de lo mismo, tiene que estar alineado con el espíritu, con su guía interior, tiene que sentir esa guía, tiene que haber practicado la guía, porque hay Mm. muchas constelaciones que se hacen, que se saben las sistémicas, súper bien, ¿no? Que son súper buenas, que saben que si la persona es así con el dedo meñique, pasa esto, esto, otro, pero si no está alineado con el espíritu, constelación algo va a pasar, porque lo que pide la constelación es, como dice Alejandro, que tú seas el intermediario para, de cierta forma, interpretar la información y tienes que estar alineado con ese espíritu. Eso es lo que hace, de hecho, en los libros siempre se habla de Hegel, decía, lo que hace una buena constelación es el constelador, pero no el constelador por lo que sabe, sino el constelador por lo que está alineado con el espíritu. Porque el que se alinea con el espíritu se está alineando con el espíritu de la constelación. Y eso es lo que hace una buena constelación. Entonces, y eso es importante. No es el ego, no es la mente la que hace la constelación. Necesitamos la mente para decidir los detallitos que les decía yo de sistémica. Pero el constelador que está alineado con el espíritu va a poder hacer una buena constelación siempre. Porque él sacó, por así decirlo, su ego de la constelación. Sabe que Claro. tiene que decir 5 frases sanadoras, eso va a ser todo. No te va a impresionar, ni te va a buscar impresionar con la información. Solo va a buscar que el espíritu pueda moverse de lo que le muestra su alma. Y eso es precioso cuando uno lo entiende así. Entonces, por eso las constelaciones están cambiando también, porque si se dan cuenta de lo que están escuchando, porque aquí se habla del fondo de lo que vas a sentir con tu vida interior, para que el espíritu se alinee contigo. Y eso es distinto a lo que a veces uno hace las constelaciones tradicionales, que sabe mucho, conoce mucho, pero a veces se olvida que simplemente, como dijo la Sandra, el intermediario entre el espíritu y el alma, la persona, la alma y el movimiento sistémico que se está dando. Que es como la brújula, como tener la brújula equilibrada, la brújula ahí calibrada, la brújula interna. Oye, yo creo que con esto estamos porque ya no sé si hay más preguntas. Al parecer no. Yo creo que por lo menos destapamos ahí un tema interesante de las constelaciones. Todos invitados, invitadas a que se puedan hacer una terapia conmigo o con el Cris. Ambos somos consteladores y invitados a eso y también invitados, Cris, para mañana, que todavía no lo subo, pero lo vamos a subir hoy día. Lo que vamos a hablar mañana, nos vamos a juntar de nuevo porque es importante. Mañana es 11 del 11 del 24 y bueno, vamos a hablar acerca del número 11. Así que invitados todos también al live de mañana y eso, no sé
¿Qué más podemos decir? ¿Quieres agregar alguna otra cosita? Sí, que en el fondo siéntanse libres de preguntar, de hablar, de investigar, de preguntarme a mí o a la Sandra por las O constelaciones, de, porque son un movimiento muy bonito, son un movimiento muy poderoso en la vida. Y hay un montón de cosas que se pueden hablar de las constelaciones, entonces si quieren dejarnos preguntas para después o los que escuchen el video, porque las constelaciones literalmente pueden tomar eso que se está bloqueando hace años y cambiarlo, y sacar, Ujú. y hacer que fluya la vida. Porque el lema de las constelaciones, y aquí termino, es el sí a todo, sí a todo. Entonces, ese puede ser el ejercicio que les puedo dejar, que ¿cuántas veces tú dices en tu vida sí a todo? ¿Cuántas veces aceptas la vida tal y como es? Y no, si la vida te pone en una situación X, ¿cuántas veces dices sí? Lo entiendo, es así, no puedo cambiarlo. O cuántas veces te quedas en el pasado diciendo, me gustaría que las cosas lo hubiera hecho diferente, debía haberla hecho diferente. Entonces, el tiempo, y esto lo digo así porque es transversal en verdad, lo ves en casi todas las terapias y filosofía de vida. El que entiende y aceptar la vida tal y como es, empieza a fluir con la vida. Se gana un premiazo, es como que te dice la vida, genial, aprendiste una ley universal, que la vida no es como tú eres, sino como la vida es, porque la vida te da las cosas que necesitas o que requieres para evolucionar. Entonces, eso libera un montón. Es como Claro, decirte, deja de luchar para dejar que fluyan las cosas. Como decían los maestros, toman la ola y la surfeas y no deja, y no sigues peleando contra la ola. Surfeas la ola. Entonces, para las constelaciones, el que entiende eso y lo lleva a su vida personal, oh, el salto es maravilloso. Eso es un salto. sí, Eso quería decir. no, súper, súper. Hay que aprender a fluir con la vida. Cuesta a veces, pero vaya que sirve. Así que en la medida que uno puede fluir y puede también apoyarse con alguna terapia, ya sea de constelaciones, ya sea de sanación energética, con Teta Healing o con sanación espiritual que haces tú o con lo que sea, eso todo ayuda, todo es un granito de arena a poder ir avanzando, ir caminando en la vida y a ir más ligero. Si en el fondo eso es poder ir caminando más ligero. Y qué mejor que apoyando el proceso interno y entendiendo las cosas que nos suceden con estas distintas terapias que ahora está, pero muy, no de moda, salió a la luz y estamos viviendo un momento súper importante como humanidad, que tenemos todas las herramientas disponibles y que no estamos siendo juzgados como hechiceros ni nada, nada, nada por el estilo. Entonces hay que aprovechar esta época, esta energía y eso. Así que un beso, un abrazo, querido Chris, y para la gente también, muchas gracias por habernos acompañado, para los que nos van a ver también, ahí la invitación a que nos dejen algún comentario, alguna pregunta, para ir generando también interacción y que tal vez a lo mejor podamos hacer otro live solo de la energía de madre o solo la energía de padre, porque es importante, ¿cierto? Maravilloso. Y los que quieran compartir, obviamente, este video lo compartan, pero sobre Eh, todo en esta época, decir que en el fondo apóyate cuando lo necesites. Si necesitas terapia, apóyate. Si necesitas conversar con un amigo, apóyate, un amigo. Si necesitas escribir, escribe, pero apóyate. No te quedes en la inacción, porque en este periodo y en el que viene, acción, va a pedir movimiento, va a Movimiento. pedir hacer cosas distintas. Así que un Wow. abrazo a todos. Abracito. Y Nos vemos. Chao, chao. Chao a todos. Chao.